Buenas noches, amado hermano, que Dios le bendiga ahí en su hogar. Un gusto nuevamente de estar con un estudio más de la palabra del Señor. El tema que nos convoca hoy día es el tema del hombre. Vamos a ver quién es el hombre. Y usted quizás se preguntará ahí en su hogar, ¿por qué vamos a estudiar el hombre? ¿Qué importancia tiene de estudiar este tema? ¿Sabe? Es importante estudiar este tema y saber quiénes somos, porque en la medida que nosotros sepamos claramente quiénes somos, también podremos comprender y apreciar en toda su magnitud la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, porque también podremos comprender mejor qué es lo que nos aleja de Él y qué es lo que nos acerca a Él, qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que Él rechaza de nosotros. Podremos entender mejor la doctrina del pecado si sabemos y comprendemos quiénes somos. Por eso vamos a estudiar este tema llamado el hombre. ¿Ya? Y cuando entramos en este tema, inmediatamente vienen preguntas que nosotros nos hacemos y que todo científico, especialmente los antropólogos, los que estudian el tema de la evolución de la especie, se la hacen, ¿ya? Y esta pregunta es, por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Viene inmediatamente esta pregunta. ¿Es solamente un animal altamente desarrollado? ¿Eso es el hombre? ¿Un animal altamente desarrollado como lo enseña la teoría de la evolución? Porque la evolución enseña eso. Enseña que nosotros venimos del mono, de un animal. Otra pregunta que los científicos también se hacen es, por ejemplo, toda esta interrogante que se hace el hombre que quiere descubrir quiénes somos, se hace de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿De dónde viene el hombre? ¿Hacia dónde se dirige el hombre? Ahora, otra pregunta, ¿cuál es la razón de su existencia? ¿Por qué existimos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Ya? Y si nos hacemos una pregunta, esta pregunta, ¿cuál es nuestra existencia? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Es una pregunta para los antropólogos muy profunda si se responde desde el punto de vista filosófico o sociológico o de la misma antropología.
Y estos son temas que forman hasta debates en las universidades, hermano. Porque son temas controversiales, ¿ya? Porque en la universidad donde se enseña fuertemente este tema, el tema de la evolución del ser humano. Pero sabe, todas estas preguntas que son profundas y difíciles de responder, que se pueden llevar hasta un debate entre científicos, para el cristiano es simple dar respuesta a la luz de la palabra de Dios. Cuando vamos a la Escritura, encontramos respuesta a todas estas interrogantes, hermano. Hay un científico, un antropólogo conocido, el padre de la evolución, podríamos llamar, Charles Darwin. Usted no sé si habrá escuchado hablar de él. Él dice que el hombre, en su teoría de la evolución, el hombre evolucionó del mono, de una especie de mono, ¿ya? Y él sostiene que la evolución, dice, mire, que la evolución, lo que él dice, es un proceso natural universal que consiste en el cambio gradual de los seres vivos, plantas y animales, y todo lo que existe en la naturaleza. O sea, todo va cambiando, todo va gradualmente transformándose. Eso es lo que él dice. Y luego dice, y él dice que los diferentes tipos de plantas y animales tienen, o sea, cuando ahora nosotros vemos diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de animales, eso tiene su origen y su explicación. Él dice que su origen está en otros organismos diferentes que existieron hace miles de años, o que existieron hace millones de años, ¿cierto? Muchos años atrás, y que fueron a través del tiempo, a través de los siglos, fueron cambiando. Y a través de muchas generaciones llegamos a lo que hoy día conocemos, a lo que hoy día somos, a lo que vemos en plantas, a lo que vemos de los árboles. Todo, dice él, que ha sido un proceso de evolución. Y por ahí nació la vida, como casi por suerte del azar, como de la nada. Y usted sabe, hermano, que la nada no puede crear algo porque no existe. Entonces, ahora, sabe, a pesar de que la nada no puede crear nada, ni algo muerto puede generar vida, a pesar de todo eso, quedan muchas interrogantes todavía. Y a pesar de que este antropólogo, Charles Darwin, dio muchas respuestas a todas estas interrogantes que tiene este tema de la evolución, hubo una pregunta, hubo una interrogante que él no supo responder. O mejor dicho, él nunca pudo responder. La única pregunta, la única interrogante que él no pudo responder es esta. Cuando a él se le preguntó cómo se formó el primer ser vivo que dio origen a las especies. Porque él habla de las diferentes especies. Entonces, cuando se le preguntó a él, ¿cómo se formó este primer ser vivo? Y que este ser vivo dio origen a las demás especies. Esa pregunta no la pudo responder. Y sabe, esa pregunta, el origen de la vida, sigue siendo un misterio para los antropólogos todavía. Es una pregunta que no se puede dar respuesta. ¿Cómo se formó el primer ser vivo? ¿De dónde vino la vida? ¿De dónde vino este origen de las especies? ¿Cuál es el punto de partida? Esta pregunta no se la han podido responder. Sigue el eslabón perdido y nunca lo van a encontrar. Nunca van a encontrar ese eslabón perdido que se habla en la cadena de la evolución. Entonces, pero nosotros nos damos cuenta que todas estas interrogantes, hermano, todas estas preguntas, la respuesta está en la Biblia. Para nosotros los cristianos, esta respuesta la encontramos en la Biblia y en forma clara. Pero para el científico no quiere ver esta respuesta.
pero para nosotros es simple y es clara y es comprensible y entendible para nuestra poca capacidad intelectual que a veces tenemos. Y veamos lo que dice la palabra del Señor respecto a esto. Veamos Génesis. Génesis es el libro que relata todo lo que es creación. La creación hasta el capítulo 12 me parece habla de todo lo que fue la creación. Y de ese capítulo para adelante ya habla de una relación que tiene Dios con el hombre. Y aquí en el capítulo 1 de Génesis encontramos en el versículo 26 y empezamos a encontrar y nos empieza a dar luces de dónde venimos y empieza a responder todas estas interrogantes que nosotros nos hacemos, ¿cierto? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es la razón? Empezamos a encontrar respuesta a esa interrogante. Génesis 1:26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Escuche bien, hermano. La palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, dice el Señor, en las aves de los cielos, en las estrellas, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Según este pasaje, hermano, nos está enseñando claramente que el hombre fue creado por Dios. Y fue creado a la luz de la palabra, fue creado con amor. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza de Él mismo. Nos creó a imagen y semejanza de Dios, dice. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta afirmación, hermano, nos muestra entonces la dignidad que Dios puso en cada persona, en cada ser humano. Y nos muestra y nos dice que no solamente fuimos como algo creado, sino que somos alguien. No somos algo, sino que somos alguien. ¿Ya? Alguien que es capaz de conocerse. Alguien que es capaz de darse cuenta de lo que está a su alrededor, de darse cuenta de la creación. Alguien que tiene libertad para elegir, alguien que tiene libertad para vivir libremente en una comunión con su Creador. Ese alguien que Dios creó tiene estas cualidades. ¿Ya? Alguien que piensa, alguien que se da cuenta, alguien que puede razonar. Inmediatamente, esta afirmación nos da la dignidad que Dios puso en las personas. O sea, que entonces esta creación, este alguien, tiene esa libertad para elegir. Tiene esa libertad para aceptar a su Creador o rechazarlo. Ese alguien, hermano, tiene esa libertad. No somos entonces, no somos animales como lo sostiene la teoría de la evolución. Entonces, ahora veamos lo que dice este libro maravilloso que tenemos acá. Mire, el origen del hombre, lo voy a leer, dice: es muy popular rechazar la doctrina bíblica acerca de la creación del hombre y aceptar la teoría de la evolución. Es muy popular eso. Según esta teoría, hace más de 3 millones de años, la vida se originó mediante el proceso de la generación espontánea. O sea, de repente apareció la vida.
Dice, por una acción desconocida, no se sabe de dónde vino la vida. La materia viva cobró existencia. Todas las plantas y los animales evolucionaron paulatinamente, de las formas más sencillas a las más desarrolladas, incluso el hombre. Por ejemplo, según Ricardo Leakey, célebre antropólogo británico, él dice que a partir de una especie de ardilla llamada Plesiadapis, surgieron varias especies de animales. De esta especie de ardilla, según él dice que surgieron varias especies de animales, la que hoy día conocemos, algunos, ¿cierto? Dice que de ahí nacieron los lémures, los monos, los protohombres, de esa especie de ardilla. Y dice que el hombre evolucionaría desde una forma muy parecida al chimpancé, o sea, del mono. De ahí venimos entonces. Pero acabamos de leer la palabra del Señor y nos dice todo lo contrario, hermano. Nos dice y nos da respuesta de dónde venimos, quién nos creó. Nos dice claramente esto, hermano, que nosotros somos creación de Dios. ¿Ya? De eso nos dice la Biblia, somos una creación de Dios. Y también, hermano, dice este libro, el cristiano cree que el hombre es una creación especial de Dios. ¿Usted lo cree así? ¿Usted cree que usted es una creación especial de Dios? Yo lo creo. Yo creo que Dios, que nosotros somos su creación amada. Usted, hermano, es importante para Dios. Usted no sabe cuánto le ama a Dios. Porque Dios lo creó a su imagen, a su semejanza. Es una creación con amor, como yo le decía. Y dice este libro, es una creación especial de Dios y no es el resultado de millones de siglos de una evolución natural. Obviamente, yo también creo en eso, no somos de un proceso de una evolución de millones de años, sino que somos creados por Dios, no venimos del mono. ¿O habrá alguien que todavía crea y piensa que efectivamente venimos de una evolución y venimos del mono? ¿Usted lo cree así, hermano? A lo mejor, bueno, si usted así lo cree, levante la cola y póngase a introducirse en la Escritura. Y va a ver que realmente nosotros somos una creación amada, una creación especial por el Creador de todas las cosas, que es nuestro Dios. De ahí somos. Eso de ahí no tiene que sacarnos nadie, hermano. Nuestra fe, nuestra confianza es esa. Somos de Dios. Le pertenecemos a Él. Y luego, mire, el versículo siguiente, el versículo 27, lo confirma. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Mire, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, hermano, nosotros todos sabemos cómo Dios, la Biblia también enseña cómo Dios nos formó, cómo Dios nos creó, ¿ya? Creó al hombre y a la mujer. Y nosotros sabemos que Dios nos creó del polvo de la tierra. Cuando Dios habla aquí en Génesis de la creación del mundo, muchas de las cosas las hizo solamente hablando. Hágase la luz y la luz fue hecha. Hágase las estrellas, el sol, la luna y fue hecho. Cosas grandiosas. Retírese la mar y se espejó la tierra y la tierra fue hecha. Pero cuando creó al hombre, Él lo hizo con sus propias manos. Tomó polvo de la tierra
formó al hombre a imagen y semejanza de Dios y sopló aliento de vida en sus narices y el hombre llegó a ser un ser viviente. Pero cuando está hablando que Dios creó a imagen y semejanza de Dios, no está diciendo la Biblia que Dios nos creó parecido a Él físicamente, no. Porque Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y como Dios es espíritu no tiene forma. No podemos hacernos una imagen de Él. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios nos creó a imagen y a semejanza de Él? Cuando la Biblia habla de imagen y semejanza de Él, hermano, se está refiriendo y está refiriendo a ese sello que Dios ha puesto en el ser humano. Un sello que Dios puso en usted y en mí. Ese sello expresa que esta criatura, que esta creación es una criatura racional. Somos criatura racional. Ese sello expresa que fuimos dotados de inteligencia, que fuimos dotados de voluntad y libertad. Ese sello está expresando, es el sello que Dios puso en nosotros. Eso es lo que expresa a imagen y semejanza de Él. Tenemos libre albedrío. ¿Ya? En ese sentido, somos creación a imagen de Él. Porque podemos pensar, somos seres morales, somos seres racionales, somos seres con inteligencia, con sabiduría, podemos pensar. A eso se refiere la palabra del Señor cuando está hablando semejanza de Él. Que somos eso. Que somos hechos a imagen de Dios. ¿Ya? Y como fuimos hechos a imagen de Dios, es por eso que así como Dios tiene dominio sobre la tierra, al hombre también le dio esa potestad de poder dominar las especies, poder dominar la creación. Y aquí acabamos de leer, dice, conforme a nuestra imagen, señoree, dice, refiriéndose al hombre, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y de todo animal que se arrastra. Nos dio esa capacidad de dirigir, de poder administrar lo que Dios había creado. ¡Qué maravilla! Y a ningún ser animal más Dios le dio esa capacidad. Un buey, un asno, un caballo no piensa, no puede tener ideas, no es un ser racional, sino que solamente actúan por instinto, muy diferente a nosotros. Y como Dios nos creó y puso ese sello que yo le hablaba, ahora esa imagen de Dios está plasmada en nosotros. La imagen de Dios está en el hombre. ¿Ya? El salmista David nos dice respecto a esto que Dios ha plasmado en nosotros, esa imagen. Mire lo que dice el salmista David, Salmo 8, versículo 5, dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Hablando de la creación, el Señor nos hizo un poco menor que los ángeles, y lo veíamos en estudios pasados. Él nos hizo un poco menor que los ángeles, y luego dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Fuimos coronados de gloria y de honra, su creación amada. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, le dice al Señor. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Sobre todas esas cosas el Señor nos hizo enseñorear sobre esas cosas. Nos dio esa autoridad como su creación amada. Qué maravilloso es el Señor. Qué grande es comprender esto, hermano, que usted
y yo fuimos creados por Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Y que Él cuando nos creó, tomó polvo y nos formó y sopló aliento de vida. Quizás el Señor se arrodilló para formarnos. Qué importante para Él somos entonces. Cuánto amor tiene para con nosotros el Dios creador. Qué maravilloso es poder entender esto, hermano, de la imagen de Dios. Cómo Dios nos da esa capacidad de poder, de decidir, de poder crear, de poder pensar, de poder idear cosas que ningún otro animal lo tiene. Usted, hermano, por ejemplo, puede tomar una decisión de ahorrar, no sé, por ejemplo, ahorrar 10 años dinero, y al cabo de ese tiempo usted va a ahorrar para tener un hogar, y va a tener su hogar y su familia. Y Dios le dio esa capacidad de hacerlo y poder cumplir ese plan. Usted puede hacer ese plan. Ningún animal más provee para su futuro, vive el día a día, actúa por instinto, muy diferente a nosotros. Qué maravilloso es pensar en esto. Mire, y la imagen de Dios que yo le decía, que está plasmada en el hombre, y que nosotros somos imagen de Dios, dice, tiene 4 aspectos. Esta imagen plasmada en el hombre tiene 4 aspectos. Primero, mire lo que dice el libro. Dice, primero, solo el hombre recibió el soplo de Dios. Solo el hombre. Y por lo tanto, tiene espíritu inmortal, a través del cual puede tener comunión con Dios. Solamente nosotros. Nadie más tiene el espíritu inmortal morando dentro de nosotros. No hay nadie más. Segundo, es un ser moral no obligado a obedecer sus instintos, como los animales, sino que posee libre albedrío y posee conciencia. Somos conscientes nosotros del bien y del mal. Está en nosotros. Hay una conciencia que nos acusa sin saber que Dios lo prohíbe. Hay una conciencia que nos dice que está mal. Sin leer la Biblia y no conocer los mandamientos, esa conciencia nos está diciendo que hay algo que está mal. Somos únicos. Ahora, tercero, es un ser racional, con capacidad para pensar en lo abstracto y formar ideas. Lo que yo le decía, podemos formarnos ideas, podemos hacer planes para nuestro futuro, para nuestros hijos, un hogar, pensar en esto y hacerlo. No así los animales. Y por último, al igual que Dios, mire, al igual que Dios, el hombre tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivos y los seres vivientes. Dios creó al hombre semejante a él, para que éste pueda tener comunión con su Creador. Para eso nos creó Dios. Eso nos enseña la Biblia. Nosotros fuimos creados, dice la Biblia, para adorar. De ahí que está ese espíritu, ese deseo de adorar algo, de creer en algo. Es porque Dios lo puso en nosotros. De poder adorar a su Creador, adorarle y disfrutar para siempre. Dios nos dio esa capacidad de elegir adorar y disfrutar a Dios para siempre o rechazarlo. Hermano, qué grande es esto, qué tremendo es esto, qué maravilloso es esto, entender que dentro de nosotros hay un espíritu que puede relacionarse directamente con nuestro Creador y que tiene que estar en comunión con nuestro Creador. Y nosotros a través de la palabra sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo buscar a este Creador, a nuestro Creador. Sabemos cómo tener comunión con Él. Lo sabemos. Y muchas veces no lo hacemos. Al que nos creó, al que nos dio la vida, el que nos sustenta,
Hermano, nosotros somos dependientes de Él, porque Él nos creó. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro y estar consciente que nosotros sin Dios nada somos. Absolutamente nada podemos hacer, dice la Biblia. Dependemos absolutamente de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y también este libro nos dice que nosotros tenemos un alma y un espíritu. Somos tripartito, podríamos llamarle. Somos cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo que Dios nos creó va a ir a la tierra. Va a desaparecer. Esta es una casa temporal donde mora el Espíritu Santo. Estamos de paso. Somos como una tienda, como una tienda de campaña. Estamos temporalmente aquí y luego nos vamos. Este cuerpo es temporal. Este cuerpo va a ir nuevamente al polvo de la tierra donde fuimos formados. Así lo estipuló Dios. Pero el alma y el espíritu que habitan en este cuerpo van a ir a gozar una eternidad con su Creador. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener claro de dónde venimos, cuál es el origen de nosotros. Que somos cuerpo, alma y espíritu. El alma, según los estudiosos, es el lugar donde se alojan las emociones, todas nuestras emociones. Pero el espíritu, muchas veces la Biblia también se refiere a alma y espíritu como una sola cosa. Pero este espíritu, hermano, que tenemos nosotros, ese va en busca de su Creador. Y es un espíritu que está consciente. Cuando nosotros partamos de este escenario de la tierra, vamos a estar conscientes hacia dónde vamos a ir. Y qué alegría más grande que nos vayamos con nuestro Creador a gozarnos, a buscar al que nos dio la vida. Qué alegría más enorme va a ser eso, porque vamos a estar conscientes y cuánto vamos a agradecer haber elegido por Dios, haber decidido amar a nuestro Creador, haber decidido de serle fiel a nuestro Creador. Vamos a agradecer miles y miles de veces. Pero qué tristeza va a ser que si un día morimos y vamos a estar conscientes que no quisimos elegir a nuestro Creador. Y vamos a tener que sufrir eternamente esa consecuencia, consciente eternamente de no haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, de no haber elegido por Él, de no haberle amado, de no haberle obedecido. ¿Cómo se va a lamentar aquella persona ese día, hermano? Que se vaya sin Dios. Es tremendo esto, es duro, es fuerte, pero es así. Dios así lo estipuló, y Dios es justo, Dios es santo y es fiel. En Dios no hay variación. Entonces, lo importante, hermano, es esto cuando estudiamos con respecto al hombre. Simplemente para poder luego entender lo que viene después, ya una de las últimas materias correspondientes a esta parte del libro, entender mejor el pecado, entender mejor lo que a Dios le agrada, entender mejor lo que es decidir por Dios, lo que es amar a Dios. Vamos a entenderlo mejor cuando entendamos, como dije anteriormente, quiénes somos, quién nos creó, cuál es nuestro origen, hacia dónde vamos, cuál es la razón de nuestra existencia en esta tierra. Y ya para ir finalizando esta parte de este tema, dice, le voy a leer también, dice, al parecer del escritor de estas notas, dice, la Biblia no enseña claramente la diferencia entre el espíritu y el alma. Si realmente existe una distinción, es de poca importancia. ¿Sí? Porque muchas veces igual se han enfrascado. A mí me cuesta entender esta parte, hermano, porque tiene mucho espíritu y alma, me cuesta entenderlo. Pero aquí nos dice el autor de este libro, dice, si realmente existe una distinción, es de poca importancia lo que cree el creyente en cuanto a las teorías. Lo que importa es la doctrina
de que el hombre tiene una parte espiritual, inmortal y capaz de tener comunión con Dios. Y que el cuerpo es una morada terrestre o una carpa en que habita el espíritu, una tienda de campaña, como yo le decía. Aunque el cuerpo del creyente tiene dignidad como templo del Espíritu Santo, no sobrevive a la muerte y será reemplazado por un cuerpo celestial en el día de la resurrección. Segunda de Corintios 5, del 1 al 6. Solo el espíritu o el alma sobrevive a la muerte. Es lo único inmortal que tenemos. Nuestro espíritu, nuestra alma, es inmortal. Hermano, es un tema, y lo quise hacer lo más sencillo posible, como yo le decía. El tema de la evolución que se enseña en la universidad da para gente realmente científica que se dedica a estudiar este tema en diferentes aspectos, sociológico, filosófico, etc. Pero para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es tan simple saber que nosotros somos creación de Dios, somos creados por Dios, y que nosotros como creación de Dios debemos responder a ese amor que Dios tuvo al crearnos, a ese amor que Dios tuvo al mandar a su Hijo en rescate de su creación de nosotros. Tenemos que aprender a responder a eso, hermano. Por eso es importante saber quiénes somos, quién nos creó y con cuánto amor nos creó Dios, a imagen y semejanza de Él. Hasta aquí este tema, hermano. Ya la próxima clase vamos a andar un poquito más porque viene un tema muy ligado a esto. Por eso yo le decía, es necesario entender bien el tema, lo que es el pecado. Vamos a ver el origen del pecado, cómo entró el pecado en el hombre, que ya igual lo vimos en clase pasada, y todo lo que tiene que ver con las consecuencias del pecado. Las tremendas consecuencias que tiene el pecado. Eso vamos a ver en la otra clase. Por ahora es esto lo que vamos a ver, y damos gracias a Dios por este tiempo de ver un poco de dónde venimos. Damos gracias al Señor por el tiempo maravilloso que tú nos das, Señor. Padre, ayúdanos cada día a entender mejor que somos hijos tuyos, que somos tu creación, Señor. Y como siervos tuyos, Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti. Ayúdanos a tener presente siempre, Señor, que somos de ti, que dependemos de ti, amado Dios, y que solo y que sin ti nada podemos hacer, y que estamos perdidos, Señor, sin ti. Ayúdanos, amado Dios. Padre, te alabo, te bendigo en esta hora. Toda honra, todo honor, toda gloria y alabanza es para ti, amado Dios. Señor, bendice a mis hermanos ahí en sus hogares. Bendice a nuestros pastores, amado Dios. Bendice, Señor, la iglesia, la congregación en pleno, Dios. Señor, ayúdanos cada día a serte fiel y amarte cada día más. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Padre, dejamos este tiempo delante de ti para la honra y la gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos. Estaremos entonces en la próxima clase con un nuevo tema. Que Dios les bendiga.